Buenas, mi nombre es Suanny Darela Núñez de la Rosa y soy la monitora asignada al maestro Juan Toribio Milané en la asignatura de ecuaciones diferenciales. En esta presentación vamos a estar tratando el siguiente tema: generalidades sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y uso de Wolfram Alpha. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: es obtener los conocimientos teóricos que nos van a servir para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en esta asignatura. También aprender a usar programas matemáticos para la comprobación de los ejercicios y ejemplos que vamos a ver a continuación. Esta presentación la vamos a empezar con una pregunta muy importante: ¿qué es una ecuación diferencial? La palabra ecuación diferencial la podemos abreviar de esta manera, dando respuesta a nuestra pregunta. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Para entender mejor esta definición que tenemos aquí, vamos a ver algunos ejemplos. Como ejemplo número 1 tenemos esta ecuación diferencial. Sabemos que es una ecuación diferencial porque cumple con la definición que tenemos aquí, pues esta ecuación tiene derivada de una variable y está con respecto a una variable independiente. También esta ecuación que vemos aquí es una ecuación diferencial porque cumple con las condiciones que nos da la definición. Ahora tenemos otra pregunta a responder: ¿cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Según el libro de texto que estamos usando, el libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Nisil novena edición, clasifica las ecuaciones diferenciales en tres: por su tipo, por orden y por linealidad. Clasificación por tipo. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en dos tipos: ecuaciones diferenciales ordinarias, que lo podemos abreviar de esta manera, y ecuaciones diferenciales parciales, que se abrevia de esa manera. ¿Pero qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Son ecuaciones diferenciales ordinarias aquellas ecuaciones que solo contienen derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial contiene derivadas de una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es y, con respecto a una variable independiente, que en este caso sería x. El segundo ejemplo también es una ecuación diferencial ordinaria porque contienen derivadas de más variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es x y está con respecto a una sola variable independiente, que en este caso sería t. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales parciales? Son ecuaciones diferenciales parciales aquellas ecuaciones que involucran derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto a dos o más variables independientes. Ejemplos. Estas ecuaciones que tenemos aquí son ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Otra pregunta que tenemos es: ¿cuáles son las notaciones con las que podemos escribir una ecuación diferencial ordinaria? Las notaciones de la derivada con las que podemos escribir una ecuación diferencial ordinaria, pues son las siguientes. Esta notación que tenemos aquí, que se puede leer la primera derivada de y con respecto de x, es la notación de Leibniz. Esta notación que tenemos aquí, que se lee y' o la primera derivada de y, la segunda derivada de y, la tercera derivada de y así sucesivamente, es la notación de Lagrange o notación prima. Esta notación, que se lee la primera derivada de y,
la segunda derivada de y, la tercera derivada de y. Es la notación de punto de Newton. Y por último tenemos esta notación, que se lee la primera derivada de y con respecto a la variable independiente x. Es la notación de Cauchy. Ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí está escrita en la notación de Cauchy. Esta ecuación diferencial que tenemos aquí se ve claramente que está escrita con la notación de Leibniz. Esta ecuación que tenemos aquí está escrita con la notación de Lagrange. Y por último, esta ecuación está escrita con la notación de punto de Newton. Si podemos observar, es la misma ecuación, solamente está escrita con diferentes notaciones de la derivada. Clasificación por orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada. Por ejemplo, tenemos la segunda derivada de y con respecto de x más 5 por la primera derivada de y con respecto de x elevado a la 3 menos 4 por y igual a elevado a la x. El orden de esta derivada que tenemos aquí es de segundo orden. Y esta derivada que tenemos aquí es de primer orden. Teniendo en cuenta esta definición que dice el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada, pues en este caso, el orden de la mayor derivada es de segundo orden. Vamos a llegar a la conclusión que esta ecuación diferencial es de segundo orden. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos expresar las ecuaciones diferenciales ordinarias? La podemos expresar de la forma general, que sería expresándola como esta expresión que tenemos aquí. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí en notación de Leibniz la vamos a expresar en la forma general y sería de esta forma. La primera derivada de y con respecto de x más 5 por y menos elevado a la x es igual a 0. Ahí tenemos nuestra ecuación diferencial expresada de la forma general. También las ecuaciones diferenciales ordinarias la podemos expresar de la forma normal, que sería expresándola de esta forma que tenemos aquí. Expresando esta ecuación que tenemos aquí en la forma normal, vamos a tener la primera derivada de y con respecto de x igual a menos 5 por y más elevado a la x. Y ahí tenemos nuestra ecuación expresada de la forma normal. La última clasificación que nos falta es la clasificación por linealidad. Una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, como esta expresión que tenemos aquí, que está expresada en la forma general, es lineal. Si f es lineal en y, la primera derivada de y, así sucesivamente, hasta y enésima. Entonces, una ecuación diferencial de enésimo orden, como esta ecuación que tenemos aquí, es lineal cuando la variable independiente y todas sus derivadas, la primera derivada de y, la segunda derivada de y, hasta la derivada enésima de y son de primer grado. Los coeficientes de a su 0, a su 1 hasta a su n de la primera derivada de y, la segunda derivada de y, sucesivamente, hasta la derivada enésima de y dependen a lo más de la variable independiente x. Ahora vamos a estar viendo ejemplos. Estas ecuaciones que tenemos aquí se ven claramente que son ecuaciones diferenciales ordinarias, pero también son ecuaciones lineales porque cumplen con estas condiciones que tenemos aquí. El orden de la primera ecuación es de tercer orden y el orden de la segunda ecuación es de segundo orden. Vamos a estar viendo más ejemplos
de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. En este caso, esta ecuación diferencial que tenemos aquí no es lineal, porque el coeficiente depende de y. Esta ecuación diferencial que tenemos aquí tampoco es lineal, porque la función no es lineal en y. También esta ecuación diferencial que tenemos aquí no es lineal, porque el exponente es diferente de 1. Otra pregunta que tenemos: ¿qué es un operador diferencial? El operador de se llama operador diferencial porque convierte una función derivable en otra. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que tenemos aquí la podemos expresar de esta manera utilizando el operador diferencial de. Entonces vamos a tener d elevado a la 2 de y menos 2 por d de y más y igual 0. El ejercicio propuesto nos dice: establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria dada y determine si la ecuación es lineal o no lineal. La primera ecuación que tenemos, vemos claramente que es de segundo orden y también se puede ver que es lineal porque cumple con las condiciones que mencionamos anteriormente. Esta ecuación que tenemos aquí, también podemos ver que no es lineal, porque para que sea lineal, esta derivada que yo tengo aquí debe ser de primer grado y vemos que está elevado a la 4. Y el orden es de tercer orden. Por último, tenemos esta ecuación diferencial. Podemos ver claramente que es de cuarto orden y que también es lineal. Esta parte que tenemos aquí es un ejercicio propuesto para ustedes para que lo realicen de práctica. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial ordinaria? Es una función definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en y que al sustituir en la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduce la ecuación a la identidad. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que compruebe que la función indicada, en este caso es y, igual a elevado a la menos x entre 2, es una solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial que tenemos aquí en el intervalo de menos infinito a infinito. Esta ecuación diferencial la podemos clasificar. Ya sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y lineal. Lo primero que vamos a hacer es a derivar nuestra solución que nos da el ejercicio y vamos a tener la primera derivada de y es igual a menos 1/2 por elevado a la menos x entre 2. Al sustituirla en nuestra ecuación diferencial vamos a obtener esta expresión y al simplificar obtenemos esta expresión y al realizar esta operación que tenemos aquí nos va a dar como resultado 0 y vamos a reducir nuestra ecuación diferencial a la identidad. Vemos que esta solución que tenemos aquí sí es solución de esta ecuación diferencial. Otra pregunta que tenemos: ¿qué es una solución trivial de una ecuación diferencial? Es una solución que es igual a 0 en un intervalo y. Ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo que tenemos aquí, pero ahora la solución que nos dan es y igual a 0, que es una solución trivial. Al sustituir en nuestra ecuación, llegamos a la identidad y vemos que esta solución que tenemos aquí también es solución de nuestra ecuación diferencial. Otra pregunta: ¿qué es una curva solución? Es la gráfica de la solución de una ecuación diferencial. Por ejemplo, el ejercicio que realizamos a continuación, si graficamos su solución, esta sería la curva solución de esta ecuación diferencial. También debemos saber que es una solución explícita. Es una solución en la cual expresa la variable independiente solo en términos de la variable independiente y la constante.
Esta solución se expresa de esta forma, y es igual a f de x. Ejemplo, esta solución que tenemos aquí es una solución explícita de la ecuación diferencial ordinaria 2 por la primera derivada de y más y igual a 0, que es una solución implícita. Una relación g de x, y es igual a 0. Es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria, suponiendo que existe una función que satisfaga la relación, así como la ecuación diferencial en el intervalo y. Ejemplo, si esta solución que tenemos aquí la expresamos de esta manera, esto es una solución implícita de esta ecuación diferencial ordinaria, que es una familia de soluciones uniparamétricas. Son las soluciones que solo contienen una constante arbitraria. Vamos a estar introduciendo nuestra ecuación diferencial en este programa. Sabemos que es 2 por la primera derivada de y más y igual a 0. Al introducir nuestra ecuación diferencial en este programa, vemos que clasifica la ecuación diferencial ordinaria. Nos dice que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Y también nos dan esta solución que tenemos aquí. Este fue el resultado que nos dio al introducir nuestra ecuación en Wolfram. Vemos que esta solución que tenemos aquí tiene una constante arbitraria, por lo que esta solución pertenece a la familia de soluciones uniparamétricas. ¿Qué es una familia de soluciones n-paramétricas? Son soluciones que contienen dos o más parámetros. Por ejemplo, al introducir esta ecuación diferencial en Wolfram, nos clasifica Wolfram alfa nuestra ecuación diferencial. Nos dice que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden y también nos da esta solución. Vemos que esta solución tiene dos parámetros o constante, C1 y C2. Esta solución también es una solución explícita, pero también pertenece a la familia de soluciones n-paramétrica. Queremos saber ahora qué es una solución general. Es una solución que satisface la ecuación diferencial y que contiene una o más constantes arbitrarias. Por ejemplo, esta solución que tenemos aquí es una solución general de esta ecuación diferencial. Esta solución que tenemos aquí, que contiene dos constantes, C1 y C2, también es una solución general de esta ecuación diferencial. ¿Qué es una solución particular? Es una solución que satisface la ecuación diferencial y está libre de parámetros. Por ejemplo, esta solución general que tenemos aquí, que es la solución general de esta ecuación diferencial, la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más y es igual a 0. Si le asignamos valores a C1 y a C2, vamos a tener que C1 es igual a 1 y C2 es igual a 3. Al sustituirlo en nuestra solución, vamos a tener que esta solución que tenemos ahora es una solución particular de esta ecuación diferencial. Si tomamos esta solución que tenemos aquí, que es la solución general de esta ecuación diferencial, y le asignamos valores a C1, vamos a tener que C1 es igual a 1 y también que C1 es igual a 2. Al sustituir cuando C1 es igual a 1, vamos a obtener esta expresión. Y al sustituir cuando C1 es igual a 2, vamos a obtener esta expresión. Ambas soluciones son soluciones particulares de la ecuación diferencial ordinaria 2 por la primera derivada de y más y igual a 0. Ahora queremos saber qué es una solución singular. Es una función que satisface la ecuación, pero no se obtiene
particularizando la solución general. Por ejemplo, esta solución que tenemos aquí es una solución trivial, y igual a 0. Es una solución singular de esta ecuación diferencial. ¿Y por qué? Cuando resolvemos esta ecuación diferencial, nos da como resultado esta solución. Vamos a suponer ahora que C1 es igual a 0. Al sustituir, obtenemos esta solución particular. No importa qué valor le asignemos a C, C nunca hará que esta solución que tenemos aquí sea igual a 0. Y por esto es que y igual a 0 es una solución singular. ¿Una ecuación diferencial ordinaria puede no tener solución? Sí, hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que tenemos aquí no tiene solución. Al introducir nuestra ecuación diferencial en Wolfram Alpha, vemos que esta ecuación diferencial no tiene solución. Ahora vamos a ir a los ejercicios. El ejercicio nos dice, compruebe que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial. Esta solución que tenemos aquí es una solución explícita y también es una solución particular. Derivamos nuestra solución y sustituimos en nuestra ecuación diferencial. Simplificamos y vamos a obtener la identidad, lo que nos quiere dejar dicho que esta solución que tenemos aquí es una solución de esta ecuación diferencial. El segundo ejercicio nos dan esta ecuación diferencial y nos dan esta solución, pero esta solución es una solución particular porque está libre de parámetros y también es una solución implícita. Por lo que vamos a hacer es expresar nuestra solución de esta forma utilizando propiedades de los logaritmos. Luego de expresarla de esta forma, vamos a derivar nuestra expresión de manera implícita. Y al derivar nuestra expresión, vamos a llegar a esta conclusión. Al sustituir, vamos a obtener la identidad, lo que nos quiere dejar dicho que esta solución implícita que tenemos aquí es una solución de esta ecuación diferencial. Por último, tenemos este ejercicio. Como podemos observar, es una solución explícita, pero también es una solución general porque contiene constantes. Esta solución que tenemos aquí también pertenece a la familia de soluciones uniparamétricas porque solamente contiene una constante arbitraria que sería C1. Al derivar nuestra solución, vamos a obtener esta expresión. Al sustituirla, obtenemos esta expresión que tenemos aquí y al simplificarla vamos a llegar a la identidad. Y hemos demostrado que esta solución general que tenemos aquí es una solución de esta ecuación diferencial. En conclusión, aprendimos cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales, obtuvimos los conocimientos de qué es una ecuación diferencial. Los programas matemáticos son herramientas que nos ayudan a comprobar la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Aprendimos también cuáles son los tipos de soluciones. Como frase de motivación tenemos, el conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia. Y los recursos que hemos utilizado, GeoGebra, Wolfram Alpha y PowerPoint. Y la bibliografía es la siguiente: el libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 9ª edición de NISIL.